memoria abrasiva de los sueños, un instante translúcido y ambiguo, habitando el rayar del alba azul al sacarse la niebla de los ojos, el lento surco de la mirada bajo la danza de la insomnia diana. La soledad parece inevitable y los álgidos párpados se esfuerzan en limpiar los escombros de la noche por entre el aire prieto que asedia las sábanas revueltas aún calientes. Con las pupilas aún turbadas, ¿recuerdas en el alba de la casa durmiente la melancolía de las ventanas? ¿La recuerdas en aquel silencio interminable justo antes del cantar multiforme de los pájaros? Días de asfalto es el más reciente poemario del poeta español Francisco Beltrán Sánchez. Textos profundos que nos hacen reflexionar sobre la vida y sobre nuestra propia existencia. Una obra literaria que nos habla de la esperanza, de verdades objetivas, de reencuentros y despedidas, del aprendizaje común en el transcurrir avasallante de los días de asfalto. Soy Belén Carolina Guedes y quiero invitarles a conocer un poco más sobre esta inspiradora obra literaria de Francisco Beltrán Sánchez. Bueno, este libro nace como una continuación de los libros Al abrigo del frío e Inercia. Al abrigo del frío, que fue editado por Editorial Nazarí en marzo de 2017, que sin muchas pretensiones quiso mostrar la desolada situación y la dificultad para encontrar motivos a la esperanza después de la crisis económica que nos ha asolado desde principios del siglo XXI. E Inercia, que fue editado por Ediciones Esdrújula en marzo de 2018, donde quise mostrar la cicatrización de las heridas del humano en el contexto de una crisis de valores sin precedentes en la historia reciente en la que nosotros conocemos. En este contexto, donde la rutina puede ser la única tabla de salvación o de condena, donde surge de nuevo la rebeldía callada en esa sumisión que pretende alienar el compromiso del sujeto con su ser y su existencia, desde un compromiso certero. Así pues, Días de asfalto nace en el camino de la memoria, en esos linderos de lo rural y lo urbano, un guiño inevitable a mi primer poemario Hilvanes del agua y a ese compromiso inquebrantable con la madre tierra a través de mis ojos, mi acto, en esta vega del Genil a los pies de Sierra Nevada. Por tanto, nace y crece en esos pasos cotidianos donde el tiempo queda y nos asedian las canas porque andamos pasando la vida casi sin darnos cuenta. Brotan sus versos en la esperanza de aquel niño que fui un día en las convulsiones de la rebeldía, de la búsqueda de la libertad, de las heridas del tiempo, de las lealtades y la justicia en su ceguera. Y en ese camino de reflexiones y luchas, de búsqueda de la libertad y la felicidad, Beltrán encuentra belleza en el asfalto, haciendo de este un lugar más humano, más habitado. Hay belleza en la mirada que hacemos sobre el asfalto, en la nostalgia que propone su negra piel, una añoranza vestida casi de inocencia perdida. Hay belleza en el horrible balance de cuentas sobre los ritmos frenéticos del trabajo y la mercantilización de los afectos ante la violencia y el terror de la ciudad y sus noticias. Hace del asfalto estos textos otro lugar posible, un lugar habitable, comprometido con la poesía, y lo hace a través de una mirada que pretende ser atenta, honesta y, como dice Rosa Verbel en la contraportada, deslumbrante al mismo tiempo que refleja un mundo que amenaza a todas horas con descomponerse. Esta joven poeta que hizo la contraportada tuvo pues una visión bastante clara de lo que yo pretendía con el libro, y es interesante ver cómo ella fue capaz de ver en un texto corto, cómo fue capaz de ver que hay belleza en la esperanza, que suscita un aprendizaje al ser humano que puede construir sobre el asfalto. Así, en esos lugares donde aún late el corazón y la razón se anida en lo común, cada sujeto con lealtad a los
los demás y a sí mismo, puede encontrar, inventar la belleza sobre esa negritud del asfalto. En el silencio profundo del agua. En el silencio profundo del agua, el lavado se ha hundido hasta las alcantarillas. Levantas la cabeza, los húmedos rasgos del rostro, otro espejo. Te aventuras en los iris que refugian las estrellas y elevas una aguda oración a Ítaca. ¿De qué color serán los ojos del tiempo? A veces no se entienden las heridas, a veces se aman las propias cicatrices. La soledad recorre las páginas del devenir cotidiano sobre el asfalto. Una soledad que persiste y nos acompaña en cada periplo, en cada viaje, en cada ruta que hacemos en nuestras vidas. Como veis, hay contextos que pueden ser independientes del lugar concreto, de sus coordenadas, salvo por el sujeto que las vive. Cuando nos caen las ropas abatidas en los hombros y el ruido cotidiano estremece la mañana en nuestros bolsillos, cuando cada cual pasea la noche en su incertidumbre y vive las fronteras en los mundos de sus miedos, la soledad es una isla, para unos de arena, para otros de roca, para otros de agua, para otros de asfalto, para otros de viento. La soledad no tiene un GPS que le haga tener más rutas hacia las ciudades o hacia el campo. Cada circunstancia es el conjunto de sus Ítacas en cada cual. Pensemos por un momento en las distancias de las personas asomadas a su móvil mientras viajan en un vagón totalmente colmado de sujetos. Y pensemos por un momento en ese anciano que ya ha olvidado el bullicio de los niños en las calles y que, asomado al infinito del campo, en los ojos de su rostro, apoyado en el asa curva de su viejo y gastado callao, ha perdido la última esperanza del horizonte de su Ítaca. ¿Dónde diríamos que hay más soledad? En sus poemas, Beltrán nos convoca a vivir siempre el presente, en este viaje de aventuras, bienvenidas, reencuentros y despedidas. Reencuentro. Toda bienvenida o reencuentro es la despedida de otro instante, es otro presente, es sin duda alguna otro puerto de origen. Otro puerto de origen hacia otra singladura o periplo que forma y formará parte del camino donde somos ese constructo cambiante e impredecible de ser sujeto y ser parte de lo común. Vuelve sobre tus pasos en la incertidumbre de otra infancia, después de apostar a cambiar el mundo, de nuevo. Sientes que te usurpan tus sueños, transeúnte de las calles de la lumbre con los ojos traspuestos, recuerda. Las ventanas altas de la patria de la infancia, en esa tristeza que cruje en los cristales rotos que ahora pisas. Vuelve la mirada en su reflejo, intenta descifrar los nuevos significados de cada color en su instante. Mientras, otra reunión, otra clase, otro cliente, la rutina en otro café a media mañana, la costumbre de las reglas y el deber, amarga servidumbre de jerarca y entre iguales. Te atenaza el recuerdo de aquel tiempo alienado en las colas del INEM. Eres humano y vives el ahora posmoderno de esta infame cultura del miedo. Después, otra comida sin corazón, otra tarde de rutinas, de pasillo, de sonrisas fingidas, de kilómetros de tedio. Sus versos son una oda a la vida y nos incita a buscar siempre el Ítaca cada vez que caminemos sobre el asfalto. Un día de verano, viajando con mi padre, él era ganadero, agricultor, tratante de ganado, marchante, un hombre que no pudo estudiar porque hubo de trabajar desde los 7 años, un hombre sabio y de pocas palabras, como son verdaderamente los sabios.
Yo solo tenía 13 años y no dejaba de hablar con un aire de soberbia, de esa forma en la que uno se convierte en un pedante de 1,70 m, sobre mis buenas notas, sobre mis extensos conocimientos adquiridos en la escuela y en mis lecturas, en esa ansia de aprender y de demostrar que uno aprende. En un momento paró el camión y lo hizo junto a un cementerio y me preguntó: ¿qué ves por la ventanilla? Y yo, casi con condescendencia y esbozando una sonrisa casi sarcástica, le respondí: ¿qué quieres que vea? Un cementerio, ¿no lo ves? A esto añadió: ¿y qué es lo que hay allá adentro? Yo, con esa misma actitud chulesca, le respondí: ¿qué quieres que haya? Lápidas y muertos. Con gesto casi sonriente, que era, eso sí era verdad, que era un sarcasmo, y con un cariño inmenso, me miró a los ojos y me dijo: no, hijo, no te equivoques, ahí yacen una infinidad de imprescindibles. No volví a hablar en todo el viaje. Luego aprendí aquel día lo limitado de nuestro tiempo, lo insignificante que es nuestro paso por este mundo y lo importante que es vivir el instante y hacerlo con quien quiere y de la mejor manera posible, desde lo más humano. Todo esto subyace en el último poema de Díaz de Asfalto, ese que comienza diciendo: tú y tu dignidad habéis tomado partido. Tú y tu dignidad habéis tomado partido. No mires a otro lado. Mantén la mirada de los desiertos. Descubre en ellos la herida del alba. Apréndete como transeúnte en la sutura. Llega al final de cada verso con la esperanza puesta, a pesar del ocaso. Mirarse ante el león del pecho, amparar los ojos del tigre del silencio, descubrirse ante la tranquilidad de un poema. Siempre habrá un océano donde navegar y hacer volar los sueños. Hoy te revelas a pesar de los inviernos, de sus ramas desnudas, de su frío y su muerte. Cualquier estación puede ser el punto de inflexión de la soledad, de la melancolía, de la sumisión. Cualquier silencio puede ser una puerta al color. Cualquier mes es bueno para coger de frente un poema. Recuerda, Ítaca es el agua, es el viento, es el fuego, es la tierra de un Olimpo, es la piel sincera del camino en el encuentro. La sociedad, como hemos dicho. Así pues, en este libro se concluye sobre la mirada en el conjunto de la existencia, donde ha tomado partido la dignidad de cada cual, con lealtad a cada uno mismo, a cada una de las historias que nos confieren, incluyendo los errores. Aprendemos en las edades de los bolsillos que cada día comienza el viaje y a pesar de sabernos camino a la muerte, este no puede ser solo una rutina en el mecanicismo de los ritmos que el propio tránsito nos impone entre los dedos del instante. Tampoco puede ser un abatimiento en el derrotismo. En la contienda de las horas hemos de aprender que lo importante no es tener razón, sino el camino a las verdades objetivas a través de los contrarios y de sus confusas apariencias. Ganar en lo profundo de las emociones, de los sentimientos más allá de lo incierto, de lo sensible. Por ello, no cabe el abatimiento ni la desidia en la forma que adopten los axiomas, ni el lenguaje en el que se vistan. Habremos de persistir ante la insistente refutación de quienes echaron raíces en sus razones de sujeto y ego, y lo habremos de hacer con disciplina en el desarrollo de las capacidades innatas y desde la experiencia, liberándonos de las crisálidas del tiempo, de las melancolías en la sombra de la nostalgia. Podríamos decir que no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, ni que el presente lo sea, ni vaticinar que aquel o este sean mejores que el futuro que no existe. No, ni siquiera, aunque exista la ilusión de los horizontes. La memoria, y en concreto los recuerdos, deben servirnos para hacer de cada derrota el principio de un logro, y deberemos estar dispuestos a la motivación más allá de los artificios de los tópicos, a pesar del dolor y los escombros que se erigen en nuestras huellas, en este paisaje continuamente cambiante que es el mundo, donde en buena lógica, sobre los cadáveres de la verdad, no faltará el vuelo de los cuervos, ni el resonar del eco de las pisadas inexorables
de las manadas de los ropajes grises y las togas negras. Decía Demócrito, la verdad está en lo profundo, no lo dudes, no te dejes avasallar en la grima de los reflejos de los estanques, no des por hecho la lealtad de las palabras en las gargantas falsariamente empáticas, no te pierdas en el floreo de este puzzle interminable de tránsito. Las historias de los días sin corazón humano son como jirones del alma al viento en las tormentas de lo cotidiano. En cualquier esquina se puede levantar una tormenta, no lo olvides. No es una falacia ni un axoma de inocencia decir que cada día hagamos, no interpretemos de la mejor versión de nosotros mismos. No es una simpleza ni el candor de falta de inteligencia asumir una lucha continua ante esta rendición de rebaño que nos proponen aquellos y aquellas que en su caterva infame han vendido su conciencia al poder, al dinero, al ego. Esos seres de genoma humano, quienes desde sus fatuas poses, sus palabras vacías en su putrefacta conjunción, sus silencios felinos, no son más que el cinismo sobre sus principios de indignidad, de ingratitud, de deslealtad, de inhumanidad. Esos seres que grimen el mundo no es infinito teniendo la necesidad de imponer sus fronteras. No es retórica en la dialéctica decir en este mundo de lo inmediato, de lo visual, de lo global, en lo virtual a la velocidad del relámpago, que hemos de trabajar la palabra sin hacer de su prostitución el argumento. El lenguaje gestual desde la empatía, entonces, solo entonces la vida vuelve una y otra vez a ser en sí mismo, a ser la esencia compartida, a cobrar sentido. Ahora que miro la vida, con ojos de abuelo me permito desde la distancia de los tiempos y la honra a los lugares de mi huella, usar los paradigmas de la libertad y de la felicidad, sabiendo de la incertidumbre y tomando conciencia de lo que algunos llamarían simplismo al enumerar en los diversos lenguajes del humano los sueños, la esperanza, la dignidad, la lealtad, el respeto a lo desigual, a lo heterogéneo o discordante, la modestia, la sencillez, la humildad, la decencia, como valores de convivencia para construir lo común. En esta tesitura de montaña nevada que me asiste, no olvido a quienes ante esta tesis buscarán las estratagemas para refutarla. Los y las habrá que desde la actitud despectiva de sabia, sabio, engreída, engreído, niegue el modo en que se presenta o sobre quien la presenta. También habrán quienes, desde el interés de mantener sus estructuras de poder o sus convicciones más despóticas, hagan negación concreta de las premisas iniciales, y quienes, desde la necesidad imperiosa de llevar razón, por las razones que le hagan gregario de su historia, use los subterfugios de paradigmas que la socaven contraponiendo sus verdades a la verdad objetiva que él mismo tenga ante sus ojos y le inquiera. Incluso habrá quien acepte la tesis y la usen como un silogismo para contradecir falsamente la naturaleza de lo mejor de lo humano, sacando a relucir el instinto y la necesidad de supervivencia del individuo frente a lo común. Y a pesar de todo, en esta tesitura de aullido sereno de viaje, de viejo viento, observo la luna después del crepúsculo y sé que lo que es, es. Por todo ello, cierro este alegato dirigiéndome a vuestro corazón, sin olvidar la inteligencia que nos asiste. Así pues, no olvidéis ser felices, y como diría Schopenhauer en El arte de tener razón, página 17, con quien nega los principios no puede discutirse. Y no podía faltar en una tarde de primavera un rico café y una buena lectura poética. Que la disfruten. Aquí en esta tarde de primavera, con mi amigo Manuel Ruiz Caparrós, gran lector de poesía y poeta en ciernes, tomando un café, vamos a leer cada uno de los poemas del libro de Días de Asfalto para esta entrevista.
para el 10º encuentro de poetas iberoamericanos. Empieza Manolo. Muy bien. Gracias Paco por darnos esta ocasión, por haber tenido el gusto y el placer de leer, y creo que me dio a entender tu libro, con el cual he disfrutado un montón. Como tú bien sabes, lo hemos desgranado, poesía a poesía, línea a línea, como en una guerra de guerrillas. Hemos ido batallando cada parte y disfrutándola, yo y el grupo de amigos con el que nos contábamos, ¿no? Y ha sido un placer leerlo, entenderlo en parte, disfrutarlo la otra, y en general es una obra que ya se lo dije en su momento, creo que es su obra cumbre hasta el momento de lo que lleva publicado y lo que habíamos visto, y es un placer del cual no podemos quitárselo, ¿no? A los lectores de poesía. No se les puede castigar con no leer a Paco, ¿no? Muchas gracias, y yo invito a todo el mundo a que lo lea. Muchas gracias, Manolo. Bien, esta poesía se llama Antes de los trinos y es una de las que más me han gustado. Hay muchas, pero me quedo con esta en principio. Antes de los trinos, en el patio, hay una soledad de jardín nocturno, una cicatriz en el alma del libro de tus pasos. Por un momento te has parado en la prisa. Las sombras a este lado del insomnio se han clavado hacia adentro, en el límite del conflicto. El dolor, la esperanza, la memoria con su afilado colmillo negro, los ojos de la abuela en su saya triste, un reflejo, la mano amable de la madre ausente, una aura cálida, las alas que en su cuento y fábula encontraste, tu secreto, sin ser de nadie, ni príncipe, ni princesa, fuiste la casaca ardiente que ha vencido a los dragones. ¿O no? Te despiertas en miradas de otro día, en el límite, las promesas son heridas de una lucha que se escribe en cicatrices. Muchas gracias, Manolo. Además, está leído en el patio que lo inspiró. Este es el patio que lo inspiró. Lo mismo que inspiró este poema con el que vamos a cerrar, y que se llama El aroma oscuro del café. Va para vosotros. El aroma oscuro del café, la fría mesa de la mañana, la tostada, el aceite, el tomate, las noticias navegando la pantalla en el ritmo lánguido de los titulares, con medida distancia sobre la piel del mundo quebrada por la injusticia, lees en un ritual de prisa dolorida, con el juicio confuso, a este lado del dolor y la nostalgia. Otro día más la vida te alcanza. No sabes cómo el último sorbo de la taza sobrecoge tu recuerdo de casa y madre, en un relámpago de anhelo tras los párpados, como un reflujo de infancia. Te colocas en tu sabalorio, como quien se ajusta a una armadura de muerte. Al otro lado, el terrenal laberinto y su minotauro. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias y espero que disfrutéis el libro.